Muchas gracias, Jordi. Bueno, en primer lugar, me gustaría dar las gracias a las y los colegas del comité organizador, ya que, bueno, a pesar de que la carga de trabajo que supone un evento de este tipo pues es notable, pues ha sido una vez más un placer trabajar juntos de nuevo. Y en especial me gustaría dar las gracias a Antonio, como director del proyecto, por darme la oportunidad no solo de participar hoy aquí, sino incluso de cambiar de tema pocos meses antes del Congreso, como explicaré enseguida. No, es importante para que entendáis el contexto de investigación. Igualmente, me gustaría extender mis agradecimientos a la Escuela Española de Historia y Arqueología en Roma, desde donde he podido llevar a cabo buena parte de esta investigación. E infine, vorrei ringraziare alcuni amici dalla famiglia della mia compagna, Flavia, per il loro aiuto nel reperimento di alcuni riferimenti bibliografici specifici su Amsicora. Grazie mille, Salvatore, Alessandra e Giovanni. Bien, en realidad, tal y como se decidió hace un año en la reunión de nuestro proyecto, yo hoy debería estar hablando aquí sobre un héroe romano de la ficción que ha permeado en el imaginario colectivo a una escala global y masiva, ¿no? Me refiero a Máximo Décimo Meridio. Creo que no hace falta dar más datos sobre el personaje. Todas y todos aquí creo que lo conocemos. Bueno, para explicaros qué ha pasado y por qué hoy voy a hablar de Amsícora, me gustaría comenzar con una breve historia personal que me llevó a descubrir la existencia de este personaje hace literalmente 3 meses. Como vengo haciendo los últimos 4 años, este agosto he tenido la maravillosa oportunidad de pasar unos días en la isla de Cerdeña, y un día de principios de agosto teníamos planeado una visita al yacimiento fenicio púnico romano de Tarros, ¿no? Que ven en la parte derecha del PowerPoint, situado en la zona centro de la costa oriental de la isla de Cerdeña. Bueno, de camino en el coche, estaba hojeando la página de Wikipedia en italiano del yacimiento, por aquello de si me preguntaban algo, tú que eres historiador, cuéntanos algo. Pues dije, bueno, voy a ensayar un poco, voy a repasar. Y de pronto me encontré con una referencia a un evento histórico y a un personaje que no esperaba, ¿no? Está ahí, tenéis la cita, ¿no? Conquistata a Roma nel 238 a.C., scusatemi, all'indomani della prima guerra punica, pochi decenni dopo, fu uno dei luoghi di nascita della rivolta antirromana guidata da Amsícora. Y enseguida dije, bueno, espera, ¿quién es este? ¿Qué ha pasado aquí? ¿Qué es esta revuelta? ¿Quién es este personaje? ¿Y por qué después de 4 años veraneando en Cerdeña todavía no tenía ni idea, ¿no? No había leído ni escuchado nada? Entonces, bueno, a partir de ahí empezó una maravillosa obsesión, podríamos decir, que estando de vacaciones tuve que contener como pude, pero bueno, tras unas rápidas búsquedas en Google, enseguida entendí que lo más interesante para mí no iba a ser el episodio o el personaje histórico en sí mismo, sino la recepción de este personaje, ¿no? Y de este evento en el imaginario contemporáneo sardo. Bien, a la vuelta de las vacaciones, de una forma un tanto temeraria, escribí a Antonio proponiéndole la posibilidad de cambiar la ponencia, ¿no? El tema de la ponencia. Hablar sobre Amsícora y no tanto sobre Máximo, y Antonio, siempre tan generoso y confiado, pues aceptó mi giro de guión repentino. Bien, es un work in progress, evidentemente. Llevo, digamos, desde septiembre recopilando información sobre el tema, informándome también sobre el nacionalismo sardo, que es un tema sobre el que había leído algo, pero no a nivel, digamos, académico. Es importante empezar por aquí. Voy a dar unas pinceladas muy breves para que podamos entender un poco la recepción de Amsícora dentro de su contexto histórico, político, cultural. En la actualidad, la isla de Cerdeña es una de las 5 regiones autónomas del Estado italiano. Esta es la realidad oficial, digamos, pero no poca gente dentro de la isla de Cerdeña considera y siente que es una nación, una que requeriría un estatus de autonomía más profundo, según algunos, o bien una nación que debería ser independiente del Estado italiano, según otros. Debido a la fragmentación actual en numerosos partidos políticos, en las elecciones de los últimos años, a lo largo de todo el siglo XXI, podríamos decir, el sardismo ocupa una posición marginal. En realidad siempre ha ocupado, digamos, una posición marginal, pero con todo, según unos datos expuestos en 2013 por Carlo Pala, profesor de Ciencia Política de la Universidad de Sácer, el 26%, según este estudio, de los sardos entrevistados se siente únicamente sardo, el 37% se considera más sardo que italiano, el 31% tan sardo como italiano, el 5% más italiano que sardo y el 1% exclusivamente
italiano, ¿no? Bueno, yo no puedo entrar a valorar estos datos, pero a partir de una encuesta en colaboración con la Universidad de Edimburgo, así que, bueno, tienen, digamos, cierto peso académico también, ¿no? Bueno, evidentemente no puedo detenerme tampoco en la historia del nacionalismo sardo, pero voy a dar unas pinceladas mínimas para que podamos ubicarnos. Se trata de, bueno, una tradición nacionalista que podemos decir que se remonta a finales del siglo XVIII, en el contexto de unas revueltas liberales, una invasión francesa. No me detengo a hablar sobre personajes, pero mencionaré uno más adelante. A lo largo del siglo XIX, principalmente, las reivindicaciones del nacionalismo sardo se dieron en clave cultural y sobre todo lo que se pedía era más una autonomía en clave económica, ante todo. A lo largo del siglo XX, bueno, todo esto se complica y es una simplificación, pero porque podamos ubicarnos brevemente, pues bueno, ya aparecen numerosos partidos autonomistas e independentistas. Y hacia finales de la década de los 60 y a lo largo de la década de los 70, por una serie de factores, entre todos ellos no menos importante la colocación en Cerdeña del 60% de las bases estadounidenses de Italia, se colocaron en Cerdeña, también el inicio de la industria petroquímica en la isla, bueno, una serie de factores económicos y políticos que llevan a un resurgir, digamos, o una eclosión, podríamos decir, del nacionalismo. Surgen más partidos, hay escisiones y entre los 70 y los 80, digamos que sería el momento álgido, ¿no? En algún momento llegan a gobernar la región autónoma en coalición con otros partidos, ¿no? Partidos nacionalistas sardos. Y ya en el siglo XXI, sobre todo, lo que se da es un proceso a finales de los 90 y a lo largo del siglo XXI, un proceso de fragmentación en numerosos partidos políticos, autonomistas, independentistas. No podría entrar a hablaros de las siglas porque tampoco he sido capaz de entender este complejo panorama, pero en buena medida la representación que tienen a nivel electoral es, digamos, bueno, ¿no? Ya sabemos cómo funcionan las elecciones, pero es menor a los votos por toda esa fragmentación en muchísimas siglas, en todo caso. Este es bueno, el panorama muy por encima de la historia del nacionalismo sardo. Tengo que contextualizar también brevemente el episodio histórico antes de pasar a hablar de la recepción de Amsícora. Bien, la revuelta en Cerdeña contra los romanos del 215 antes de nuestra era. Digamos que hablamos de un episodio, al igual que el caso de los sucesos relacionados con Indíbil y Mandonio, que presentó ayer el colega Jordi, se enmarca en el contexto de la Segunda Guerra Púnica, ¿no? Que tuvo lugar, como ya sabemos, entre el 218 y el 201 a.C. Un año antes, en el 216, Aníbal había conseguido una victoria aplastante contra los romanos en la batalla de Cannas, mientras, mientras el líder cartaginés seguía combatiendo en suelo itálico. En ese momento, pues bueno, la guerra se combatía en otros frentes, ¿no? Como sería el caso más conocido quizá de Hispania, pero también en Sicilia y en Cerdeña. En esta última isla, en Cerdeña, Cerdeña, había pasado del dominio cartaginés al romano poco después de finalizar la primera guerra púnica, concretamente en el 237 a.C., como una cesión añadida a los términos de paz de ese primer conflicto, ¿no? De esa primera guerra púnica. Después de la creación de la provincia romana, se sucedieron varios episodios de revueltas, o así aparecen registrados en las fuentes, principalmente en Tito Livio, de revueltas antirromanas o revueltas contra Roma. Entre todos esos episodios, parece que el que tuvo mayor envergadura fue el que lideró Amsícora, quien, según la historiografía más reciente, y esto es importante, sería un latifundista sardopúnico, ¿no? Hay un debate importante, pero en todo caso el sustrato también púnico de este personaje, teniendo en cuenta todos los años en los que los cartagineses habían estado, nunca llegaron, digamos, a controlar toda la isla, pero sí que una serie de ciudades, sobre todo costeras, pero también en el interior, ¿no? Hay una presencia arqueológica, Fenicia primero y después cartaginesa o púnica, que está sobradamente investigada. Bien, pues Amsícora, probablemente además perteneciente a la élite de Cornus, en la parte central de la costa occidental, pueden ver la ciudad, que sería la actual Culieri, en la provincia de
de Oristano. Bien, es importante localizar esta ciudad porque, digamos, se cree, ¿no? La historiografía actual cree que formaría parte el personaje de esa élite de Cornus, y es ahí donde tendrá lugar, o los alrededores más bien de Cornus, la batalla decisiva, ¿no? Digamos, que pondría fin a esta revuelta. Siguiendo el relato de Livio, el líder sardo envió emisarios para solicitar la ayuda militar de Cartago de cara a iniciar la revuelta. Mientras llegaba el ejército púnico, liderado por Asdrúbal el Calvo, Amsícora se dedicó a tejer alianzas, según parece, con los llamados, o los que Tito Livio denomina sardos pelitas. Este concepto también es importante para entender la recepción del personaje, que no sería sino y también hay un debate historiográfico importante, pero el pueblo o diferentes pueblos de las zonas orientales más agrestes de la isla, una zona que actualmente se sigue llamando, bueno, se llama la Barbaria, actualmente Barbaria, según las fuentes, ¿no? Estos sardos, esta denominación genérica de sardos pelitas derivaría del uso de una indumentaria muy particular, conocida como mastruca, una piel de animal, normalmente de oveja, que según las fuentes romanas sería una indumentaria típica de las poblaciones de esta zona, ¿no? Pero bueno, sabemos también cómo generalizan las fuentes romanas en este sentido. En todo caso, digo, es un elemento importante. Volveremos sobre este elemento al hablar de la recepción del personaje. Y ya para terminar, por su parte, el pretor romano, Tito Manlio, se encargó de dar una respuesta militar, ¿no? a la revuelta, fue el encargado de liderarla, y entró en batalla primero contra un ejército liderado por Osto, el hijo de Amsícora, también un personaje importante en este episodio y también en la recepción del personaje. Y Tito Manlio derrotó a Osto, lo dispersó con facilidad, aún no habían llegado los cartagineses. Una vez llegadas las tropas cartaginesas, la situación, y Amsícora con estas alianzas que había tejido, ¿no? con los sardos pelitas y probablemente otros pueblos, marcharon hacia el sur de la isla, hacia la antigua Carales, la actual Cagliari, que sería la actual capital. Y bueno, finalmente la batalla decisiva tendría lugar un poquito más al norte otra vez, ¿no? En las proximidades de Cornus, como decía antes. El pretor Manlio obtuvo la victoria y Osto murió en combate, el hijo de Amsícora. Amsícora logró escapar, pero al enterarse de la muerte de su hijo y antes de poder ser capturado por los romanos, se suicida. Entonces, tenemos unos elementos importantes que Silio Itálico, desde la épica latina, pues también nos da noticia de ello en su obra púnica, ¿no? Pero en cuanto al carácter histórico de esta fuente, pues entendemos la problemática que puede haber. Por eso la fuente principal no deja de ser Tito Livio. He mencionado otras, Polibio habla de la revuelta, pero no menciona a ninguno de los personajes, ¿no? Ni a Amsícora ni a Osto, y luego ya Eutropio, Velello Pater, Herculo, Orosio siguen el relato de Livio resumido, digamos, entonces no aportan nueva información. Bien. Bueno, vamos a pasar a la civilización nurágica. Vale. Por lo que respecta a la recepción de este episodio y sus personajes principales, los que he comentado, no contamos con ningún estudio crítico que se acerque con profundidad a esta cuestión particular, ¿no? Ciertamente, algunos trabajos académicos o divulgativos recientes, además, que han abordado este episodio histórico, han incluido algunos breves apartados comentando algunos casos de recepción de Amsícora en el imaginario popular sardo, pero tan solo como, digamos, algo anecdótico que justificaría la pertinencia y el interés de un trabajo histórico sobre la cuestión. Es decir, bueno, hay que seguir publicando o escribiendo sobre Amsícora porque, mirad, todavía en la cultura popular sarda tiene cierto predicamento, ¿no? Digamos que ese es un poco el contexto en el que aparecen referencias a la recepción de Amsícora en trabajos académicos o divulgativos. Ya digo, no desde una forma crítica o desde la teoría de los estudios de la recepción clásica. Además, el problema añadido es que esos trabajos, veremos un ejemplo, en sí mismos se convierten en objetos de un análisis de recepción en la medida en que han seguido perpetuando tópicos de un discurso esencialista que se remonta al siglo XIX, ¿no? Comentaremos, como digo, algunos casos. En este sentido, los únicos trabajos académicos, al menos hasta donde sabemos, hasta donde he podido investigar, que abordan con rigor el componente identitario, digamos, en la historiografía sobre la arqueología y la historia antigua de Cerdeña, son esos dos capítulos del libro que ven en pantalla, escritos por el arqueólogo holandés Peter van Dommelen. No sé si he pronunciado bien el apellido.
Bueno, en este sentido, doy las gracias a Tomás, que me pasó estas referencias y han sido referencias ineludibles en este caso, pero en cualquier caso, la figura de Amsícora y su recepción es solo un elemento anecdótico también dentro de estos estudios, ¿no? Ya que tratan cuestiones más transversales sobre la historiografía de la Cerdeña púnico-romana. Por tanto, la recepción de Amsícora como héroe de la resistencia en el imaginario contemporáneo sardo es un tema, podemos decir, prácticamente inexplorado. En esta comunicación voy a mencionar una serie de ejemplos pertenecientes a la historiografía y a la cultura sarda, que van, como decía, desde el siglo XIX hasta el XXI, y me detendré sobre todo en algunos ejemplos más recientes, ¿no? Del siglo XXI. Probablemente el mejor punto de partida sea una de las primeras, probablemente la primera, aunque no puedo decirlo con certeza, representación gráfica del personaje, ¿no? Que es la que ven en pantalla. La ilustración está sacada del Diccionario Biográfico degli Uomini Illustri di Sardegna, publicado por Pasquale Tola en 1837. La escena representa a Amsícora a punto de suicidarse, con el cuchillo apuntando al pecho, y es especialmente interesante el elemento de la mastruca, de esa piel de animal que lleva detrás, ¿no? De ahí que haya subrayado antes el interés de este dato en Tito Livio. Esta piel, como comentaba, es la que identificaría a Amsícora como uno de esos sardos pelitas. Hemos dicho, según el relato de Livio, que él en cierto momento iría a tejer alianzas con ellos, pero que en todo caso no pertenecía, ¿no? a ese pueblo de los sardos pelitas. Bueno, alrededor de todo esto también hay un debate historiográfico importante, pero es interesante el hecho de que ya la cultura histórica decimonónica lo represente directamente, o la primera representación que tenemos gráfica sea como un personaje de la barbarie, ¿no? de esta zona denominada la barbarie. Se trata de una ilustración, como digo, icónica, repetida y replicada en numerosos formatos posteriores hasta el presente, tanto como portada de diversos trabajos sobre el personaje, pero también como referente para ilustraciones en contextos diversos, como veremos. Un caso particularmente interesante, más allá de las portadas de libros o la imagen insertada, ¿no? en el interior de libros sobre el personaje, un caso particularmente interesante, como decía, sería el cuadro que recojo en la parte derecha de la diapositiva, que se encuentra colgado en el Departamento de Historia de la Universidad de Sassari, que sería la principal universidad la principal ciudad del norte de la isla, ¿no? La principal universidad después de la de Cagliari, al sur. También es significativo este otro ejemplo de un mural presente en un pequeño pueblo llamado Silanus, más o menos en el centro de la isla, vamos a decir, en el que vemos a nuestro personaje junto a Giovanni Marian Joy. Sería un político revolucionario de finales del siglo XVIII, que es considerado un héroe nacional por parte del autonomismo y del independentismo sardo. La conexión entre ambos personajes, evidentemente, no es casual. Además, Giovanni Marian Joy, aunque quizá no se ve muy bien, aparece con la bandera sarda. Volviendo estos son ejemplos, ¿no? Posteriores, pero bueno, volviendo al siglo XIX, algunos años después de que se publicase algunos años antes, no después, algunos años antes de que se publicase la ilustración en el citado diccionario que hemos visto, Giuseppe Manno publica una historia de Cerdeña, escribiendo sobre nuestro personaje en los siguientes términos. Cito en castellano, ¿vale? Pero si estas páginas han de pasar a la posteridad, el nombre de Amsícora y el de Yosto ya no tendrán que rastrearse con dificultad en los anales de una nación que, con la masa de sus hazañas, ha exaltado un renombre aún mayor, sino que su gloria descansará sobre un terreno más propicio. Y esta historia, llena su nombre, recordará en todo momento a mis compatriotas la firmeza de aquel sufrido caudillo, y tal vez el alma del lector generoso y sensible sienta un toque de compasión por el caso de su joven hijo fallecido. En buena lógica, se ha dicho que Giuseppe Manno fue quien creó el mito de Amsícora y Yosto, ¿no? A principios del siglo XIX. Buena parte de la producción cultural sarda del siglo XIX, que tomó como motivo argumental las hazañas de estos personajes, bebe de alguna manera directamente de ese relato. Menciono solo algunas de las obras en las que bueno, pues por tiempo tampoco me detengo, pero pues, por ejemplo, la tragedia Amsícora, drama heroico novísimo de 1833, de Agostino Airaldi, la poesía Amsícora de 1836, de Pietro Martini, o el célebre drama Amsícora
Ossia Supremo, Sforzo per la Sarda Independenza, de 1865, de Bartolomeo Ortolani. Bien, estos planteamientos propios de la historiografía que veíamos en la obra de Mann, ¿no?, y la cultura histórica decimonónica van a seguir muy presentes también, bueno, y evidentemente, creo que aquí tampoco sorprende a nadie, a finales de siglo, ¿no? A finales del siglo XIX. Pongo un ejemplo de una fuente que he podido trabajar de primera mano. Se trata de la obra de Antonio Mocci, La antica città di Cornus, concenni biografici di Amsicora, publicada en 1898. He seleccionado un breve fragmento en el que nos cuenta cuánto amaría Amsícora a su gran madre, Cerdeña, y cómo fue generoso al dar no solo su propia vida, sino la de su hijo por un pueblo entero, ¿no? Entonces, aquí estamos una vez más hablando de una fuente historiográfica, ¿no? No de una poesía, no de una ópera. Bien, este panorama esencialista no avanzaría demasiado a lo largo del siglo XX. La investigación arqueológica sí, pero estos planteamientos de alguna manera se mantienen hasta bien entrado el siglo XX y, como veremos, en buena medida el XXI, ¿no? Quizá otro ejemplo significativo sea la tesis del famoso arqueólogo Giovanni Liliu, quien elaboró un libro en el que la tesis principal sería la constante resistenciale sarda. Esto es, una lucha milenaria que los pobladores de la isla habrían liderado de forma constante e incansable contra todos los pueblos invasores. Esto lo escribía, como veis, en 1988. He recogido una cita de Van Dommelen, pero voy a ir hacia adelante porque hay unos ejemplos del siglo XXI que quiero mostraros y quizá no me dé tiempo. Este es una poesía, una poesía épica de un personaje bastante conocido en Cerdeña, de mediados de finales de la primera mitad del siglo XX, Salvatore Leideidà. Es un poema épico cuya edición se publicó ya en 1993, con una edición crítica bastante interesante. Está escrito en sardo, no me he podido parar a analizarlo, pero he leído sobre el poema y bueno, el elemento esencialista, una vez más, está muy presente. Pero vayamos un poquito adelante a un elemento que ya se ha comentado con tantos personajes que hemos visto a lo largo de estos días, la presencia de estos líderes en el callejero, digamos, en este caso en el callejero sardo. Buena parte de los pueblos y ciudades de Cerdeña tienen una calle o incluso una plaza, Amsícora, principalmente una calle, y uno de los estadios principales, si no el principal, realmente no estoy seguro, de Cagliari, está en un estadio deportivo, se llama Estadio Amsicora, ¿no?, fundado en 1923, si no recuerdo mal. Y bien, ayer hablaba Jordi digamos, de héroes que tienen monumentos y héroes que no. Estatua, perdón, decía Jordi. Hay héroes con estatua y héroes sin estatua. Creo que Amsícora es un héroe sin estatua. Yo no he encontrado ninguna, al menos. Creo que no hay. Pero sí que tiene una inscripción honorífica, ¿no? Redactada en 1998, a finales del siglo XX, y podéis ver un poco todos estos elementos que beben de esa tradición decimonónica y que se perpetúa a lo largo del siglo XX, ¿no? A Amsícora y a Yosto, a los 3.000 patriotas sardos que, por la independencia de Cerdeña, delante de su mar resplandeciente, para no ser esclavos de Roma, en estos valles de dolor derramaron su sangre. Y ya llegando al siglo XXI, Amsícora en la cultura de consumo del siglo XXI, pues bueno, tenemos una serie de ejemplos. Es verdad que no son muy numerosos, es un elemento bastante local, pero hay incluso un vino con la marca Amsícora, camisetas y hasta un gimnasio Amsícora he podido encontrar en Sassari, ¿no? Bueno, estos ejemplos pueden parecer quizá banales, pero es cierto que se pueden rastrear en la recepción de la antigüedad a través del marketing, ¿no? También hemos visto varios ejemplos con otros personajes. Se pueden rastrear también en el caso de la recepción de la antigua Roma o de la antigua Grecia, especialmente de Esparta, relacionado con el tema de los gimnasios, Leónidas, la cultura espartana, todos estos elementos, o en el caso de la comida y la bebida, pues todos esos elementos que remiten a la antigüedad como elemento de prestigio, ¿no? Muy brevemente, Amsícora no tiene prácticamente presencia en las redes sociales. Creo que es el típico episodio o personaje que podría tener cierta relevancia en Twitter y no lo tiene porque, digamos, en el Estado italiano, y entiendo que también dentro de Cerdeña, no se usa mucho Twitter. Se
se usa, pero muy poca gente tiene, no se mueve demasiado. Y solo he encontrado un hilo, la única referencia a Psícora es un hilo que además no ha tenido ninguna difusión, ¿no? Sí que tiene cierta presencia en Facebook, pero tampoco en Instagram, hasta he podido encontrar, no lo sé, en TikTok, pero entiendo que no. Y ya en el siglo XXI pues tenemos una serie de ejemplos de Amsícora en la cultura popular, novelas infantiles, novelas no infantiles, trabajos de divulgación. Y bueno, todos ellos perpetúan un poco el mismo relato, ¿no? No me he parado a estudiar todos, pero sé algunos de ellos y pues, no me detengo en los elementos que en buena medida ya hemos visto y se repiten y se perpetúan, ¿no? Adaptados a un público del siglo XXI, pero no cambia demasiado la situación. E incluso hay una obra de teatro también más o menos reciente, no he conseguido encontrar la fecha concreta, pero hay un fragmento de esta obra en YouTube. Amsícora Primo Rey, el primo rey, ¿no? Es anterior, en todo caso, a esa película de Rómulo y Primo Rey. Quiero decir, no coge la referencia de ahí. Y el último caso, aunque ya voy fuera de tiempo, pero se acabaría con esto, es Amsícora en la música folk. La música folk sarda, el grupo Instentales, que en el año 2000, no lo voy a proyectar, evidentemente. Quería poner un minuto, pero no estoy fuera de tiempo. Le dedica una canción a este personaje, de ahí he sacado la primera parte del título, ¿no? Guerrero con coraje, ¿no? y atrevido, digamos. Y es verdad que no tengo mucho tiempo para entrar en análisis, pero todos los elementos que de alguna manera aparecen en Livio, pero que se han reformulado a lo largo de la historiografía decimonónica y del siglo XX, aparecen aquí totalmente simplificados, habla de la gloria y cómo pues finaliza, ¿no? Tierra amada y mala suerte lo han consagrado a la memoria. Esta idea de el comandante de los sardos pelitas, una vez más, no tanto que los busca como aliados, sino que es el comandante de estos sardos pelitas. Y bueno, si se ven todos esos elementos esencialistas, ¿no? Y por último, hay un libro, también divulgativo, que analiza a Tito Livio, lo critica, etcétera, etcétera, y acaba diciendo que probablemente sea el primo, que Amsícora fuese el primer autonomista de Cerdeña, ¿no? Y este libro está escrito en 2007 por alguien que estudió historia. Entonces, no es un académico, digamos, no trabaja en la universidad. En todo caso, y no he querido recogerlo, pero ya a modo de conclusión, sí que he encontrado también, como decía ayer, y no he querido recogerlo porque me gustaría analizarlo con un poco más de profundidad, antes también de citar a nadie que sigue publicando en la universidad y que son, vamos, que sean plural, académicos consolidados, buenos arqueólogos, que han publicado mucho sobre la cuestión y han analizado las fuentes en profundidad, y diría con rigor, pero que finalizan sus artículos o a lo largo de sus artículos se puede, además con mucha claridad, indicios de este discurso esencialista, ¿no? Que perpetúan de forma muy evidente. Ya digo, no lo he querido recoger porque me gustaría darle una vuelta al tema, quizá para la publicación en papel, pero es muy complicado. Entonces, para acabar, simplemente la importancia de los estudios de recepción clásica a la hora de, en muchos sentidos, ¿no? Ya lo sabemos aquí, pero a mí me gustaría subrayar en este caso, a la hora de cuestionar de forma crítica, ya no de analizar la cultura popular, que también evidentemente, sino la historiografía, en este caso local, más reciente, ¿no? Porque los estudios de recepción clásica yo creo que pueden ayudar a revisar esta historiografía, como digo, desde un punto de vista crítico, que le dé una vuelta a ese discurso esencialista que, en principio, en el siglo XXI, dentro de los círculos académicos, pues creo que no da lugar, ¿no? Y lo dejo aquí. Es que ricasco, gracias, muchas gracias.